Es un gusto saludarles. Quiero compartir con ustedes esta presentación efectuada recientemente en el marco del Congreso Interamericano de Cardiología en la Ciudad de México, en un módulo denominado Nuevos desafíos en el manejo de la insuficiencia cardíaca, ante la pregunta ¿cómo optimizar la descongestión previa al alta en el paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca? Esa es la pregunta que se nos plantea. Mi nombre es Víctor Rosell, soy Past President de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, soy el actual director del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y vicepresidente por América del Sur de la Sociedad Interamericana de Cardiología. No tengo ningún conflicto de interés que declarar ante esta presentación. La contextualización del problema en primer término, frente a una insuficiencia cardíaca aguda, hay dos objetivos en cuanto a tratamiento. Uno es la descongestión, ya que más del 90% de los pacientes que son hospitalizados por esta enfermedad tienen o muestran manifestaciones de congestión, ya sea pulmonar o sistémica, o ambas. Y en segundo término, la hospitalización siempre será la oportunidad de optimizar la terapia médica, introducir medicamentos modificadores de la enfermedad o ajustar las dosis de los medicamentos ya presentes. En relación con la descongestión, a pesar del uso rutinario de altas dosis de diuréticos de ASA, que son la primera elección, como veremos más adelante, muchos pacientes son dados de alta con congestión residual. Y lo más importante es que la congestión residual es un potente predictor de pobres resultados. La terapia secuencial diurética o bloqueo nefronal secuencial ha sido propuesta como una manera de lograr una mejor descongestión. Ahora, ¿cuál estrategia diurética, aparte de los diuréticos de ASA, es de primera elección en la práctica clínica actual? No está claramente establecido. Les quiero traer esta gráfica en donde se muestran los sitios y el modo de acción de diferentes diuréticos. Recordar que aproximadamente un 65% del sodio filtrado es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. Y en este segmento nefronal es donde actúan la acetazolamida, un inhibidor de la anidrasa carbónica, que actualmente ha cobrado mucha importancia en relación a estudios en relación con el uso de este medicamento en insuficiencia cardíaca aguda, y los ISGLT2 que ya forman parte de la terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, se ha querido estudiar su rol como diurético, como potenciador diurético en el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda. En la porción gruesa del asa ascendente del asa de Henle se reabsorbe alrededor de un 25% del sodio filtrado, y es en este lugar donde actúan los diuréticos de asa, que inhiben el cotransportador sodio-potasio cloruro 2 a ese nivel. En el túbulo contorneado distal tenemos que se absorbe alrededor de un 10% del sodio filtrado, 5% a nivel proximal de este segmento, que es donde actúan las tiazidas, que inhiben el cotransportador sodio-cloruro de ese nivel, y otro 5% a nivel distal del túbulo contorneado distal, donde actúan los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que inhiben el canal
epitelial de sodio de ese segmento. Y por último, a nivel del túbulo colector cortical actúan los VAPTANs, por ejemplo, el tolvaptán, que inhiben o antagonizan el receptor de vasopresina. Es importante señalar, además, que estos porcentajes, 65% a nivel proximal, pueden, en el caso de la falla cardíaca, aumentar este porcentaje a 75%. Lo mismo que puede ocurrir en las áreas distales, en el túbulo contorneado distal, donde se puede absorber más allá del 10% en casos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que nos recomiendan actualmente las guías en relación con los diuréticos en la insuficiencia cardíaca aguda? Y aquí les muestro las recomendaciones de las últimas guías europeas de cardiología publicadas en el año 2021. Los diuréticos de asa intravenoso son los recomendados, son los agentes de primera elección para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda ingresados con signos y o síntomas de sobrecarga de fluidos con el objetivo de mejorar los síntomas. Y esta es una indicación de clase 1 con un nivel de evidencia C. Otra recomendación que traen estas guías es que la combinación de un diurético de asa con tiacidas o con diuréticos tipo tiacídicos debería ser considerada en pacientes con edema resistente que no responden a un aumento en las dosis de diurético de asa. Y esta, según las mismas guías, es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B. Por último, se hace mención en estas guías a que todos los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca con manifestaciones de congestión, que vuelvo a reiterar, es la manifestación clínica más frecuente en esta población de pacientes, deben ser evaluados cuidadosamente o se recomienda que sean evaluados cuidadosamente para excluir signos persistentes de congestión antes del alta y optimizar en consecuencia el tratamiento oral. Indicación de clase 1 con un nivel de evidencia C. ¿Cuáles son los desafíos que se nos plantean en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda? Son varios. La selección de la dosis inicial, cómo se evalúa la respuesta, cómo se evalúa la euvolemia, pero lo que nos convoca hoy es la intensificación de la terapia descongestiva. ¿Cuáles son las posibles combinaciones para intensificar la terapia con diuréticos de asa? Combinar con tiacida, ya lo mencionamos, aparecen en las recomendaciones de las guías europeas de cardiología, última edición, la acetazolamida, la metolazona, los antagonistas de la arginina vasopresina y los ISGLT2. Vamos a repasar entonces cuál ha sido la evidencia, algo de la evidencia, la que parece más importante en relación con terapias combinadas en los últimos 2 a 3 años. Clorotic, el ensayo Clorotic, el estudio Clorotic, se realizó en población, es un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, que se realizó en pacientes con historia de falla cardíaca crónica. No eran pacientes de novo, que estaban en tratamiento previo con furosemida oral, al menos 80 miligramos hasta 240 miligramos día previo al ingreso, y que fueran admitidos por una descompensación aguda. En total en este estudio, 230 pacientes fueron randomizados a 5 días de tratamiento oral con hidroclorotiazida con dosis entre 25 y 100 miligramos dependiendo del grado de deterioro de la función renal. Mayor dosis
en la medida de mayor deterioro de la función renal. ¿Y cuáles fueron las características de esta población? Edad promedio, 83 años, 48% mujeres, alta tasa de comorbilidades e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en un 65%. ¿Cuál fue el punto de observación primario de este estudio? Fue un punto de observación primario combinado que incluía cambios en el peso desde el basal a las 96 horas y la evaluación de la disnea según escalas utilizadas con ese objetivo. ¿Qué es lo que demostró? Que sí hubo cambios en el peso, pero no hubo diferencias en disnea. Estos cambios en el peso fueron a expensas de una mayor alteración en la función renal. Ustedes pueden apreciar acá sobre el 46% en el grupo de hidroclorotiazida versus un 17% en el grupo placebo y una mayor tasa de hipocalemia en el grupo hidroclorotiazida, 40% con nivel de potasio menor o igual que 3 versus 16% en el grupo placebo. También se siguió durante 90 días esta población de pacientes en relación con mortalidad por todas las causas y rehospitalizaciones por todas las causas y no hubo diferencias. Proseguimos con el estudio ARBOR. El estudio ARBOR utilizó la acetazolamida, diurético que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, inhibiendo la anhidrasa carbónica. Recordemos que a nivel del túbulo contorneado proximal es donde se absorbe la mayor cantidad del sodio filtrado. 519 pacientes, ensayo doble ciego, randomizado, efectuado en 30 hospitales en Bélgica. Pacientes con falla cardíaca aguda, con sobrecarga de volumen, eran pacientes crónicos, venían con diuréticos de asa de mantención por al menos un mes, dosis mínima 40 miligramos, niveles de NT-proBNP superiores a 1000, estratificación de acuerdo a fracción de eyección y los pacientes fueron randomizados a altas dosis de diuréticos de asa más acetazolamida 500 miligramos intravenosos o diuréticos de asa en dosis alta más placebo. ¿Cuáles fueron las características de la población? Fueron pacientes añosos, edad media 78 años, 63% hombres, 57% con fracción de eyección mayor de 40% y con un grado significativo de sobrecarga de volumen, 78% con edema hasta la rodilla o más arriba y con una mediana del NT-proBNP de 6.173 picogramos por mililitro. ¿Cómo se evaluó la congestión en el estudio ADVOR? Se utilizaron tres variables: edema, que podía ir de 0 hasta 4, si es que 0 sin edema, hasta 4 una deformación visual sobre la rodilla. Derrame pleural, que tenía que ser confirmado o por radiografía de tórax o por ultrasonido al momento de la admisión, iba de 0 a 3. 0 sin derrame o un derrame pleural mayor susceptible de ser drenado con un score de 3. Y ascitis también debía ser confirmada por ultrasonido al momento de su ingreso, desde 0 sin ascitis hasta ascitis significativa, score 3. Entonces podían ser exactamente 10 puntos, 4 por edema, 3 por derrame pleural y 3 por ascitis, 10 puntos. Se consideraba una descongestión exitosa tener o 0 o 1 de score, o sea, podía haber hasta un edema leve.
y si en caso de existir un score superior a 1, entonces tenía que continuarse la terapia diurética endovenosa. La acetazolamida se programó para ser administrada por un periodo de 3 días. 3 días. ¿Cuál fue el punto de observación primario? Descongestión exitosa a las 72 horas, que era el tiempo de duración de la acetazolamida. Con placebo, 30,5%, ustedes pueden apreciar acá, y con acetazolamida, 42,2%, es decir, un 46% más de descongestión exitosa a las 72 horas. Y eso fue estadísticamente significativo. La descongestión también se evaluó al momento del alta y al momento del alta casi un 79%, casi un 80% de los pacientes tenía descongestión exitosa versus el placebo que tenía 62,5%. En relación a la diuresis acumulada a las 48 horas y la natriuresis acumulada a las 48 horas, 0,5 litros más de diuresis en el grupo acetazolamida y 98 milimol más de natriuresis en el grupo acetazolamida. En relación con los ensayos clínicos de ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda, hay varios ensayos: EMPAC-HF, EMPA-RESPONSE, EMPULSE, DAPA-RESIST y DICTATE-Acute Heart Failure. Vamos a revisar exclusivamente dos: EMPULSE y DICTATE-Acute Heart Failure. ¿Cuál es la temporalidad de estos diferentes estudios para que se hagan la idea de estos 5 ensayos que hemos mencionado en la diapositiva previa en insuficiencia cardíaca aguda? Entre las 24 horas y los 5 días. Esa es la temporalidad. Y aquí ustedes pueden encontrar el EMPULSE y el DICTATE Acute Heart Failure, que fue dentro de las primeras 24 horas. Son agudos y aquí lo que se busca más bien es evaluar la capacidad potenciadora, aumentadora de diuresis de los ISGLT2, no su efecto en términos de sobrevida, que ya está ampliamente demostrado y es por ello que forman parte de la terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca. Vamos con EMPULSE. EMPULSE es un ensayo clínico que se realizó en 530 pacientes. Aquí ustedes pueden ver la cifra. En pacientes con falla cardíaca descompensada agudamente o falla cardíaca de novo, en diabéticos o no diabéticos, y no había restricción en cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se efectuó el screening entre el momento de la admisión hasta los 5 días. Digamos, la randomización se realizó entre el ingreso, primeras 24 horas, y los 5 días. Sin embargo, el tiempo medio de ingreso a randomización fue 3 días, dentro de los primeros 5 días, pero el promedio fue 3 días. ¿Cuál fue la randomización? Esto fue a placebo o a empaglifosina 10 miligramos durante un periodo de 90 días. Y las características de la población están acá consignadas: 71 años, 34% del género femenino, 66% con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40, un promedio de FEBI de 44% y una tasa de filtración glomerular de 52. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron un punto de observación primario compuesto. Ese fue el punto de observación primario, fue compuesto y jerárquico. Jerárquico en relación con muerte por eventos de falla cardíaca, tiempo a estos eventos de falla cardíaca y evaluación de calidad de vida
con el cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City. El beneficio clínico global fue 36% más probable con empaglifosina 10 miligramos versus placebo. Eso fue estadísticamente significativo. ¿Qué hay respecto del impacto en términos de descongestión? El efecto sobre la descongestión. Acá tenemos en la primera gráfica peso corporal a 15 días, empaglifosina, mayor reducción de peso corporal en relación con placebo. Lo mismo, peso corporal por dosis media diaria de diurético de asa, mayor reducción de peso con empaglifosina. Luego, hemoconcentración 15 días mayor con empaglifosina versus placebo. Y en la evaluación del score de congestión clínica, también a 15 días mayor en empaglifosina versus placebo. Segundo estudio de ISGLT2, ahora con dapaglifosina en el contexto agudo dentro de las primeras 24 horas. Este es un estudio, fíjense, aquí tenemos la admisión al hospital el día 1 y aquí tenemos screening, enrolamiento, randomización y evaluaciones basales. Y los pacientes fueron aleatorizados a dapaglifosina 10 miligramos una vez al día, más una terapia diurética dirigida por protocolo y los cuidados estándar. 120 pacientes para ese brazo del estudio. Y otros 120 pacientes, por lo tanto son 240 en total, recibieron terapia diurética dirigida por protocolo y cuidados estándar. Esto fue hasta el momento del alta o al día 5. O sea, si el paciente estaba hasta el día 5 en el hospital, entonces se daba, esa era la última dosis. O si se iba previamente, bueno, hasta el momento en que se va de alta. El paciente se va de alta y el seguimiento se efectúa hasta el día 30 desde el alta. Características de la población o los criterios de ingreso. Edad mayor o igual que 18 años, admisión hospitalaria por insuficiencia cardíaca aguda hipervolémica dentro de las primeras 24 horas, tenían que tener uso de diurético endovenoso para ser incorporado en este estudio y con una tasa de filtración glomerular de al menos 30 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Los resultados primarios, el punto de observación primario de este estudio fue la pérdida de peso acumulada en kilogramos por cada 40 miligramos de furosemida intravenoso o el equivalente a 40 miligramos de furosemida intravenoso si era otro el diurético de asa utilizado. Y este resultado primario no hubo diferencias significativas. Ustedes pueden apreciar acá dapaglifosina, acá está cuidados usuales sin diferencia significativa, tampoco en el cambio de peso acumulado. Sin embargo, la dosis de diurético de asa acumulada para conseguir esta reducción de peso fue menor en el grupo dapaglifosina, con una mediana dosis de 560 miligramos, versus en los cuidados usuales que fue 800 miligramos de dosis acumulada de diurético de asa. Es decir, para un cambio de peso determinado, la dosis necesaria de diurético de asa fue menor, dosis acumulada menor en los pacientes asignados al grupo dapaglifosina. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Y esto no hubo en este estudio aumento de los eventos adversos, ni cardíacos, ni diabéticos, ni renales, ni infecciosos. En este mismo estudio, como resultados exploratorios, la natriuresis a las 24 horas en milimol por 40 miligramos de furosemida IV, la mediana fue de 50 para dapaglifosina, de natriuresis a las 24 horas,
y de 35 para los cuidados usuales. Y en la dosis de furosemida, el débito urinario acumulado a las 24 horas también fue mayor para la paglifosina versus cuidados usuales. Ahora, ¿qué hay de metaanálisis de ensayos randomizados controlados de ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda? La adición de los ISGLT2 a la terapia diurética convencional disminuye la muerte por todas las causas, las readmisiones por falla cardíaca, la muerte cardiovascular o las readmisiones por falla cardíaca. Incrementa la diuresis, en promedio 0,45 litros, y reduce las dosis de diuréticos de asa en promedio prácticamente 35 miligramos de furosemida o su equivalente. ¿Cuáles serían los mensajes que le quiero dejar para llevar a casa? 1. Agregar tiazidas a los diuréticos de asa es una estrategia adecuada para mejorar la diuresis en insuficiencia cardíaca, pero con empeoramiento de la función renal e hipocalemia, sin diferencias en las tasas de mortalidad o rehospitalización. Acetazolamida trata en forma efectiva la congestión en insuficiencia cardíaca aguda y previene la resistencia a los diuréticos, pero tampoco afecta los resultados de mortalidad o rehospitalizaciones en el seguimiento. Por último, hay evidencia que apoya la introducción precoz y segura de ISGLT2 con mejoría del efecto diurético y la muy contundente evidencia de sus beneficios a corto, mediano y largo plazo. Por último, mensajes 2. Tiempo puerta a dosis de diurético de asa. Muy importante. Debe ser el tiempo más breve posible. Evaluación precoz de la respuesta diurética. Horas. Natriuresis o diuresis. Dosis apropiadas, según natriuresis y diuresis. Solo interrumpir cuando el paciente esté seco y continuar con la terapia médica recomendada por las guías. Quiero agradecer haber compartido con ustedes esta presentación, recordar a todos los que tengan intereses en el área de la insuficiencia cardíaca. El próximo 28 al 30 de noviembre del 2024 se efectuará el Congreso Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar en la ciudad de Cartagena, Colombia. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Esos son mis contactos, mis formas de contacto por cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.